Bueno, vamos a estudiar en este caso la simetría de una función. ¿Vale? Vamos a ver primero un poquito de teoría y luego hacemos algún ejemplito. Bueno, las simetrías. Las funciones pueden tener dos tipos de simetría. Pueden tener simetría par, ¿vale? O simetría impar. La simetría par es como se conoce a la simetría respecto del eje Y. ¿Vale? Respecto al eje Y. Estupendo. Nada, estas son todas estas características ya las hemos estudiado en funciones, lo único es que ahora lo que vamos a aprender es a calcularlas, ¿vale? Hacerlo analíticamente. Pues nada, como siempre este es el eje X, este es el eje Y necesitamos una función que sea simétrica respecto de este eje, es decir, que si doblamos por la mitad, por ese eje, la función coincide. Bueno, voy a poner aquí, pues esta por ejemplo, ¿vale? Como los dibujos son a mano alzada, pues hay que tener un poco de buena voluntad para que cumplan las cosas, pero en una función par, si este es a y este es menos a, su imagen tiene que ser la misma, ¿vale? Es decir, f de a tiene que ser exactamente igual que f de menos a. Muy bien, eso es lo que utilizaremos para calcularlo, de hecho. El otro tipo de simetría, la simetría impar, ¿vale? Es como se conoce a la simetría respecto del origen, es decir, respecto del 0, 0. ¿Vale? Esta es un poco más difícil de ver, porque habría que doblar dos veces, habría que doblar primero por el eje Y y luego doblar por el eje X, o al revés, da igual, pero habría que doblar por los dos ejes para comprobar que la función es exactamente igual. Esta de aquí es X, este de aquí es Y, la función impar, por ejemplo, bueno, pues X cubo, ¿no? Que es de las famosillas impares. Esta de aquí lo que cumple es que si este punto es A y por lo tanto esta es su imagen, si me fijo ahora en el menos A, lo que consigo es que su imagen es la inversa de la otra. Es decir, que f de a tiene que ser igual a menos f de menos a. Nosotros para los cálculos lo que haremos será pasar este menos para allá y decir que será impar si menos f de a es igual a f de menos a. ¿Vale? Es más cómodo porque ya que tengo que calcular el f de menos a, bueno, pues lo dejo calculado. Lo mismo daría utilizar una que otra porque es exactamente lo mismo. Bueno, pues estos son los dos tipos de simetría. Si una función no tiene simetría par y tampoco tiene simetría impar, entonces pues la función no es simétrica. Eso le pasa a casi todas las funciones, ¿vale? Para las racionales, para las fracciones, tenemos unos truquillos. Vamos a ver si nos caben por aquí los trucos de las racionales, porque la verdad es que permiten saber qué tipo de simetría tiene la función antes de calcular nada, ¿vale? Lo único, como siempre, pues que solo valen para las racionales. El primer truquillo es que si todas las x van elevadas a exponente par, si todas las x están elevadas a exponente par, entonces la función será simétrica par. ¿Vale? Entonces la función es par. Sin embargo, si todas las x menos 1 están elevadas a exponente par, exponente par, y esta que va sola y la que no lleva sumando ni restando nada, entonces será una función impar. ¿Vale? Es muy fácil comprobarlo. Ahora en los ejemplos veréis que es muy fácil con el truquillo saber el tipo de simetría que tiene la función antes de empezar. Bueno, pues ahí están los truquitos. Venga, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a empezar, pues, ejemplo 1. Quiero estudiar la simetría de f de x es igual a x a la cuarta entre x al cuadrado menos 2. Bueno, pues nada,
como siempre necesitamos el f de menos x, será lo primero que calcule siempre. F de menos x. F de menos x es, en esta función, sustituir todas las x por un paréntesis menos x. Bueno, pues aquí me queda menos x a la 4 y aquí me queda menos x a la 2. Genial. Por las propiedades de las potencias, sabemos que si una potencia tiene base negativa, pero está elevada a exponente par, el resultado será positivo. Así que esto es lo mismo que x a la 4. Lo mismo me pasa con el x a la 2. Así que resulta que esta función, f de menos x, es exactamente igual que f de x, y por lo tanto, esta es una función par. ¿Vale? Mirando lo del truquillo, todas las x que aparecen en la función van elevadas a exponente par. Así que era una función par y lo sabíamos desde el principio. Vamos a por otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una función que sea impar. Bueno, pues f de x es igual a x cubo, vamos a poner una muy parecida, partida de x al cuadrado menos 2. Si nos damos cuenta, ahora todas las x van elevadas a exponente par menos una, que va elevada a exponente impar, y además no lleva ni sumando ni restando nada. Así que esto debería salirnos que es una función impar, comprobémoslo. F de menos x sería menos x elevado al cubo partido de menos x al cuadrado menos 2. Bueno, como sabemos de las potencias, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo, así que es como si desapareciesen los paréntesis, y sin embargo si va elevada a exponente par es como si desapareciese el menos. Muy bien. Bueno, pues resulta que esta función es distinta de la primera, así que lo que sabemos ahora mismo es que no es par. Bueno, que no sea par no quiere decir que sea impar, eso también tenemos que comprobarlo. Así que bueno, vamos a calcular menos f de x, que no es más que coger la función del principio y cambiarle el signo. Como es una fracción, tengo tres opciones: poner el signo delante, o cambiar de signo el numerador, o cambiar de signo el denominador. Cualquiera de estas tres es la misma versión. A ver, que no me pierda. Vale. Si alguna de estas tres versiones es igual a esta, entonces será impar. Bien, como esta es igual a esta, podemos asegurar que esto es igual a f de menos x, y por lo tanto f tiene una simetría impar. Vale, a ver si me cabe aquí, aunque me he quedado con un poco huequito. Vamos a intentar meter aquí el ejemplo 3. Pues una que no sea ni par ni impar. Yo qué sé, x menos 1 partido de x al cuadrado. ¿Qué es lo que le pasa a esta función? Pues que la única x que no va elevada a exponente par no está sola, lleva restando un menos 1. Y eso hace que me cargue todo al cambiar los signos. Así que, de todas maneras, vamos a comprobarlo. Lo primero calculamos f de menos x, directamente menos x menos 1 partido de menos x al cuadrado. En las impares, ya sabéis, quitamos los paréntesis, en las pares quitamos el menos. Esta es distinta de la función con la que empecé, así que no es par, eso es seguro. Comprobamos si es impar, cambiándole el signo a la función. Escribo las tres versiones, que el menos esté delante, que el menos esté arriba, o que el menos esté abajo. Y podemos comprobar que ninguna de las tres versiones esta vez es igual a la de arriba, porque el menos 1 aquí se convierte en un más 1. Por lo tanto, esto de aquí es distinto de f de menos x, por lo tanto no es impar. Y si no es par y tampoco es impar, normalmente decimos que la función no es simétrica. F de x no tiene simetría. Bueno, pues esto es el resumen y los ejemplos de la simetría. Espero que os sea útil.